pueblo, ay, Loreto, llegado desde lejana Roma y aupado por los ángeles, lejano, inmóvil fuera de todo tiempo, donde besé a mi madre, tierna, tierna Marina, y al callado casi oscuro, casi silencio, don Modesto Portela. Padres que me trajeron a estas tribales tierras, donde pasé la infancia, adentrándome en la infinitud del Dios de los esteros, y los libros que asolaron mi infancia como varas de fuego. La sangre de ibérico león corría por mis venas, toda ella poseída por la magia, negra o azul, de las mezcladas razas de mi América. Luego, Oscar Ignacio Portela Bofill y Molina Gómez de Barreda. Érase una vez un niño que emergió del vientre de su madre un 13 de mayo del año 1950. Lo llamaron Oscar e Ignacio por su abuelo paterno, un gallego que había llegado a estas tierras sin nada entre manos, pero con el espíritu lleno de proyectos y una gran fuerza de trabajo. Don Ignacio Portela llegó para fundar, y eso hizo en Loreto, junto a su esposa doña Antonia Molina, hija de un gran terrateniente de la zona. Primero fue una desmotadora con generador propio, luego un almacén de ramos generales con panadería y hasta un surtidor de combustible. La casona de los Portela se erigió gallarda e imponente en la esquina de la plaza principal de un pueblo donde abundaban las casas bajas de adobe y techo a dos aguas. Allí, dentro de esas paredes, muchos años después, el pequeño Oscar tendría su primer contacto con una imponente biblioteca cuya influencia habría de marcar su vida para siempre. Siendo el menor de los tres hermanos, Portela, Raúl y Guillermo le precedían. Frágil, enfermizo, requirió de los reconfortantes y permanentes cuidados de su madre, doña Marina Concepción Bofill. De sangre catalana por herencia paterna, Marina llevaba en los genes una cualidad que marcó el ritmo de la vida de sus tres hermanos, la pasión por la escritura y la música. Quizás por ello, el pequeño Oscar prefería los libros a los juegos de bolita o carreras de autitos. Demandaba lectura persistentemente, a quien fuera, por la simple razón de que aún no había aprendido a leer. Cuando pudo enhebrar sus primeras oraciones, comenzó un derrotero de noches insomnes que le habría de durar toda la vida. Prolongadas lecturas solamente interrumpidas por los paseos a caballo en la quinta Portela. Cuando Oscar montaba, su postura se asemejaba a una estatua ecuestre. Firme, erguido sobre la montura, podía conectar con la tierra que lo vio nacer, con ese todo que significó Loreto. Esos años de infancia alimentan lo que aún resta de vida en mí, de pulsiones, de vida, señalaría en una entrevista en sus últimos años. Los años en el pueblo, breves pero intensos, transcurrieron entre las horas de escuela en las que se mostraba muy motivado a la hora de declamar poesía y las charlas con las tías maternas, docentes la mayoría, y con un gran caudal de conocimientos en literatura. De entre sus maestras, Oscar siempre recordaría a María Julia Veloso de Llano por su dedicación y estímulo en la creación literaria del pequeño. Finalizando el 5º grado en la escuela de Loreto, sus padres decidieron que continuara su escolarización en Corrientes. Así es que la educación primaria la completó en la Escuela Centenario. La secundaria la había comenzado en el Colegio Nacional, pero su imposibilidad de permanecer despabilado en horario diurno lo obligaron a terminar su educación en la escuela nocturna. Así es como en el año 1970 aprobó su última materia en el Colegio Provincial Manuel Figuerero, obteniendo el título de bachiller especializado en letras. No fue fácil. En esa época ya había desarrollado una gran afición por el cine y no se perdía de ningún estreno. Ese vínculo con las películas de culto y su gran amor por Bette Davis lo compartía con un grupo de amigos que había forjado en sus años en Corrientes. Años más tarde fundaría el Cine Club Corrientes y organizaría
un encuentro nacional de cinematografía. Su primer poemario se publicó en el año 1977. Senderos en el bosque fue presentado en la librería Ciudad de Buenos Aires por Ricardo Mosquera Eastman, Eduardo Gudiño Kiefer, David Martínez y Francisco Madariaga, y cuya tirada fue de 2.500 ejemplares. Junto a este primer poemario, enseguida surgirán otros: Los nuevos asilos, Recepciones diurnas, Celebraciones nocturnas, Auto de fe, Había una vez y Memorial de Corrientes. En una escalada poética y de reconocimientos nacionales e internacionales. En esta primera etapa, Oscar, a medida que va profundizando en una indagación sobre la poesía como un discurso fragmentario sobre el pensar, sentir, creer, sufre algunos reveses personales y familiares, como la muerte de su madre, a quien consideraba un ángel en 1978. En los años que van de 1988 al 2006, Oscar publica un conjunto de libros: Estuario, Golpe de Gracia, La memoria de Láquesis, Fresas salvajes, El maldito asombroso y Claro oscuro, en los que la influencia de Deleuze, Derrida y los filósofos del posmodernismo dejan honda caladura, pero en los que puede sostenerse igual una linealidad con su obra anterior. Su obra pasa a ser, según el autor, la de un poeta solar a la de un poeta lunar. La luna siempre es el símbolo de la muerte y constituye el símbolo de la muerte en el sentido de que también se nutre de la luz del sol. Como administrador cultural, ocupó importantes funciones en la provincia e integró en 2 períodos consecutivos la Comisión Directiva Nacional de la Sociedad Argentina de Escritores, SADE, y fue presidente de la SADE Seccional Corrientes y de SADECO, habiéndose creado en su gestión la distinción literaria El Búho Sadeco. En la década de 1970 fue director y editor de las revistas Tiempo y Signos, entre otras publicaciones, director y editor del suplemento Cultura del diario Época y asesor de Cultura de la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Corrientes. Su obra ensayística, de la cual se ocupó dando preferencia al pensamiento filosófico contemporáneo, le valió la consideración de los más influyentes pensadores argentinos. Oscar publicó libros y ensayos en revistas literarias y del pensamiento de España, México, Venezuela, Paraguay, Portugal, Brasil y Francia, y en casi todos los suplementos literarios de diarios y revistas especializadas de Argentina y revistas electrónicas de Internet. Brindó conferencias en España, en Paraguay y en diversas provincias argentinas. Se especializó en crítica e historia del cine y además es autor en letra de temas musicales, algunas editadas y otras inéditas. Participó activamente en tertulias literarias, algunas coordinadas por él, como la de la revista Signos por calle Junín frente a Plaza Cabral, o los jueves literarios en la casa de Eduardo Sánchez Aguilar por calle Tucumán, que organizó encuentro de escritores en la ciudad de Corrientes. Oscar sumaba a su labor de intelectual el culto a la amistad y se sentía a gusto cuando estaba rodeado de amigos con los cuales realizó muchas de las tareas culturales que sacudió la modorra intelectual de una Corrientes muy aldeana y de costumbres muy apacibles y monótonas. Fue el joven intelectual que reunió a los más destacados hacedores artísticos de la ciudad y le dio una tribuna para que cada cual se expresara. Una de esas tribunas fue la revista Signos, y así pintores y muralistas como Armando Hugo Calvo, Emilio Rodríguez, Juan Carlos Soto, poetas como Guillermo Parodi, pensadores como Jesula González Cabaña, Bebe Meave y tantos otros se hicieron escuchar por una sociedad que comenzó a prestarle atención y oído a sus mensajes. En sus últimos años, Oscar trabajaba durante muchas horas al día en su departamento de la calle Jujuy al 1200, escribiendo, corrigiendo y publicando su obra vía internet en diversos medios del mundo. Abstraído en su labor intelectual y desligado casi de la actividad social que hace algunos años lo contó entre sus más destacados exponentes, el poeta escribía sin descanso para la posteridad, como solía decir. Un día, 25 de enero de 2014, lo encontraron sin vida en su departamento. Un poeta que dejó una gran obra aún por publicarse y analizarse,
que había jurado no morir sin hacer una película y que siempre creyó en la capacidad del arte para unir lo sagrado y lo profano. Los punzantes estiletes grabados en la carne del alma del asfalto, donde el amor, otras imágenes, hicieron nido en mí, dolores y fracasos, estigmas y entusiasmos que poco a poco hicieron de un niño enfermo y custodiado por las gracias el luciferino adolescente de una edad de oro, en el cual venían hacia mí nuevos padres, amigos que ya no están y sin embargo sobreviven, y el exilio y la cárcel y los aplausos y rebeldías o claudicaciones de un alma que había bebido néctares y frutos de un paraíso perdido, 1950. Y luego las espectrales sombras, los insomnios eternos como el amor perdido, como la roja muerte que se llevó a mis padres. Yo tigre, yo tauro, y ahora solo poeta en tiempos de penuria, reescribiéndome a mí mismo para borrar las huellas que delatan mi huida. ¿Hacia dónde? ¿Cuándo? Porque a pesar de todo, aún respiro, aún mis manos transpiran y aún se posa en mi pecho el candor del jilguero que me acunó de niño. En este momento entonces nos encontramos un poco para celebrar, creo yo, a una de las voces más potentes de la poesía de habla hispana y a su vez y sobre todo y ante todo una voz loretana. Sé mi origen como el becerro de oro de las oscuras botas del abuelo gallego, me consumo. Soy la perla del sudor español que arde y fecunda el útero divino de esta tierra, dice un poema Origen. De lirismo denso y extraño, Oscar Portela fue un poeta mayor en tiempos de silencio, decía Abel Pose. Un poeta por encima de todo calificativo. Uno que exalta todo lo que roza, decían Alicia Ortiz y Elida Manceli. Yo me pensaba y me preguntaba cuánto lo hemos leído a Oscar, y si la respuesta es poco, ¿por qué? ¿Será que nosotros lo hemos abandonado o todavía no lo encontramos? Quizás haya sido por la profundidad de su prosa, vestida de hermetismo, o quizás porque su mirada nunca fue complaciente. Su verbo encarna el dolor y la angustia que muchas veces preferimos olvidar, o porque prefirió usar la palabra no para brindar certezas, sino para cuestionarlo todo, no para brindarnos un ordenamiento lineal del mundo, sino para provocar su conmoción, tanto desde el alumbramiento de senderos en el bosque, fechado para mi curiosidad, la primera vez que lo vi, fechado en Loreto, dice en los agradecimientos Loreto, el día de su cumpleaños, en mayo, no de 1950, sino de 1977. La primera vez que lo vi, me imaginé el Loreto de ese momento, de esas calles de tierra, de pocas casas y de esta enormidad de poeta, imprimiendo esos senderos del bosque que tanto avispero causó en el mundo literario
no solamente provincial, sino a nivel nacional. Pero no solamente desde ahí, sino pasando por una docena de títulos de prosa, versos y unos cuantos ensayos. Y entre tantos de esos títulos él escribe: érase que era, así comienza el cuento. Allá en la paz poblana, los pantalones cortos, érase un niño, sin mochila ni bolígrafos nuevos, con el alma llena de miel morena y cánticos. Y con tono bajito, Guillermo nos comentaba y repetía: Oscar no era un chico común. Nuestra infancia transcurría de la escuela a la casa a tomar la leche que nos preparaba mamá y a jugar en la vereda. En la esquina estaban los hijos de don Souto, el jefe de correos, y en la otra esquina estaban los guarepí, que eran, dice él, unos artesanos que confeccionaban unos camioncitos con madera y latas de dulce y picadillo, y detrás de eso andábamos nosotros. Pero Oscar, dice Guillermo, ya no participaba de esos juegos. Él prefería quedarse en la casa mirando los libros de una gran biblioteca que tenía papá. Cuando todavía no sabía leer, le pedía a Alba, que era unos añitos mayor, que le leyera, y luego ya él solo quedaba embelesado leyendo hasta tarde bajo la luz de las lámparas a queroseno. Guillermo no sabe bien qué leía, solo recuerda que unos sacerdotes que llegaban de visita alguna vez le decían a su padre, don Roquiño, Modesto Portela, que no eran lecturas recomendables para una criatura. Sin embargo, esa afición suya por la lectura hizo que sea el alumno preferido, predilecto de las maestras. Él recuerda a las maestras, las Galantini, la maestra Veloso de Llano, que fue la maestra de cuarto grado de Oscar. Y Oscar era el número puesto para el recitado en los actos patrios. En Auto de Fe, Oscar le escribe a su madre: este es el cuerpo que cuidaste, el castillo de carne efímera que levantó tu amor, el vigilante celo que venciera a la noche del cansancio y del tedio. Guillermo recuerda que en parte ese aislamiento o ese refugio de Oscar en la lectura se debía al asma que lo azotaba. De ahí su madre no se desprendía ni un instante, recuerda Guillermo, su madre Marina Concepción Mofil, a quien Oscar le dedica gran parte de su obra. Él dice, Guillermo, Oscar era mimado, era él mimado y muy cercano a mamá. Era ella también la que primero lo acompañaba en cada presentación de sus libros. Papá decía hay que ir y ella ya empezaba con el ritual de elegir la mejor ropa y preparar todos los detalles. Sinceramente, se confiesa Guillermo, tampoco nosotros valoramos en su justa medida al hermano que es mundialmente reconocido. Él decía que a Oscar le gustaba andar a caballo, o sea, si bien no participaba mucho de los juegos con los chicos, de los autitos y demás, sí le gustaba andar a caballo y tenía buen porte, era hidalgo. Y él dice, y un poco Nati retoma, ¿no? Parecía una estatua ecuestre. Entonces,
Ustedes imagínense estar frente a un monumento gigante en una plaza, o pensarlo a Oscar no como ese niño de esa foto que podríamos ser cualquiera de nosotros en nuestra corta edad andando a caballo, sino alguien gigante, ¿no? Entonces cuando nosotros entramos en esa biblioteca y un poco cuando empezás a leer los poemas de Oscar, se te hace gigante, ¿no? Se te hace como una estatua ecuestre. Y hay algo muy lindo que me pareció también como una metáfora, porque él dice que, Guillermo dice que dentro de casa le llamaban el negro, ¿no? Negro, pero que sus primas o sobrinas, algunas personas le llamaban el brujo, ahí va el brujo cabalgando, ¿no? Y me parecía que un poco esa biblioteca y su obra es esa estatua ecuestre y ese brujo que todavía sigue cabalgando fuerte, ¿no? Entonces ahí lo voy a presentar a Ángel. Ángel es poeta, escritor, periodista. Estuvo en todas las etapas de Oscar. Estuvieron en forma conjunta también llevando adelante muchas publicaciones. Así que bueno, gracias Ángel. Gracias a vos, Cleopatra, buenas noches a todos. Excelente el video aquí que hicieron los amigos. Para comenzar quiero decir que Oscar anteponía los caballos salvajes y briosos de la poesía en la neblina interminable e inmensa de la filosofía. Y Oscar, desde su máximo filósofo moderno para él, Martin Heidegger y otros, era un apasionado de la filosofía desde la poesía, desde el Cervate. Aquí Pilar Romano decía en el video que Oscar era director de cultura en la intendencia de Tato Romero Fede. Bueno, realmente había dos directores de cultura en ese momento que codirigían cultura. Y los dos eran primos hermanos. Uno era Juan Portela y el otro era Mario Bonfil. Los dos a la vez eran los directores de cultura de la municipalidad de la ciudad de Corrientes. Y entonces Tato decía, bueno, Mario que se dedique al tema musical, de festivales, qué sé yo, y vos en la cuestión literaria y la más profunda, lo más, digamos, difícil de la actividad artística. Y siempre hablaba de su Loreto y de lo que se hizo también referencia aquí en el video, de su asma y su lectura a luz de candil hasta altas horas de la noche. Eso él no solo lo recordaba, sino que lo extrañaba. Él sabía, por supuesto, de que tenía que estar en Buenos Aires, porque el problema del escritor es el tema, en primer lugar, de la difusión de su obra. En segundo lugar, estos son los problemas del libro, de la distribución y de la publicidad del libro. Y esto es muy difícil, más cuando se vive en el interior, donde los escritores tienen que pagar sus obras y que las llamadas, entre comillas, editoriales son realmente imprentas, y Oscar logra realmente la difusión universal de su obra a partir de la tecnología del Internet. El universo de Oscar Portela comenzó a conectarse con una serie de revistas, ya no en papel, revistas literarias como había, sino revistas digitales. Oscar
era, como se dijo acá también, amigo de sus amigos y muy generoso en su alojamiento circunstancial, porque vivió en varias casas. Vivieron algunos amigos con él, que él los auxilió, como el caso de Julio Trainor, que fue director de turismo en la provincia, y hay muchas anécdotas muy graciosas. Una vez él estaba en Buenos Aires y pierde el colectivo. Entonces le dice al taxista, dígame, ¿usted conoce Corrientes? No conoce los carnavales de Corrientes, tampoco. ¿Y quiere ir a Corrientes? Y sí, me gustaría conocer los carnavales. Bueno, vamos a su casa, levanten toda su familia, vamos, yo le pago el viaje y el alojamiento en un hotel allá. Él vivía en la calle Ponenza. Y llega a Corrientes con el taxi, baja él y sale el Roquiño, el padre. Le dice, entra Oscar, le dice, papá, ahí está el taxi, pagá. Y entonces el padre, digamos, cree que venía de la terminal de ómnibus, del aeropuerto, sale con una chequera y le dice, ¿cuánto es? Y el taxista de Buenos Aires, tanto, ¿quién? Pero ¿de dónde usted? Yo lo traigo a Buenos Aires. Bueno, el hombre se quedó ahí 3 días, vio los carnavales con toda su familia. Ese era Oscar, ¿no? Cuando invitaba bien, ¿no? Como un amigo común que teníamos, que a uno lo invitaba a tomar un café, y Oscar entonces a propósito pedía sándwich, Carlitos, y decía, este hombre muy conocido, por eso no lo nombro, dice, pero yo te invité a tomar un café. Vos me invitaste, decía Oscar, entonces yo acepto la invitación y de lo que voy a conseguir. Bueno. Ilumina la madre el fuego, llegan las almas, luz traen, calma en el barrio y paz para el mundo. Y bueno, y concurrían pintores, ahí se lo nombró Juan Carlos Soto, pero iba Luis Yaren y otra gente. Y se armaban esas tertulias y debates que él organizó una feria del libro, no eran feria del libro, eran encuentros de escritores. También organizamos en la casa de Eduardo Sánchez Aguilar. ¿Quién fue Eduardo Sánchez Aguilar? Eduardo Sánchez Aguilar era hermano de Jorge Sánchez Aguilar, un poeta ahora conocido en Corrientes. Y entonces un día nos reunimos con Eduardo y con Oscar, ahí estábamos haciendo una revista de turismo que se llamaba Gaceta de Turismo, y si hacemos los jueves literarios, con una copa de vino y unos sándwiches y una empanada, y bueno, y se hizo eso también, que fue muy importante y marcó toda una época en Corrientes allá por la década de 80. Es mucho, el Cine Club de Oscar, es mucho lo que se hizo. Las últimas sesiones del Cine Club se hicieron en el Cine Colón. Bueno, ese fue otro de los logros de Oscar. Después, más adelante, allá cuando iba a ser gobernador Romero Fedi, encaramos también un semanario que primero se llamó Acción y después Acción Federal. Yo creo que fue el último semanario que se hizo en Corrientes en papel diario. Para leerlo a Oscar no es fácil, como seguramente no habrá sido fácil entenderlo ni comprenderlo a Sócrates. Por ahí su discípulo es el que lo difundió, porque él no se ocupó del tema. Yo creo que Loreto muy bien podría hacer lo que hizo San Luis del Palmar con el poeta blanco ya muy anciano, de 90 y pico años, que estableció su nacimiento de Blanco
su fecha de nacimiento como el Día del Escritor de sanluiseño. Yo creo que el 13 de mayo, y esto está los funcionarios, habría que establecer como el Día del Escritor loretano. Y a partir de ahí, no solo analizar la obra de Oscar, sino también de otros, como por ejemplo el que ilustró mi primer libro de poesía, Nora Ramírez Galantini. Y aprovechando esta idea brillante de la biblioteca que tuvieron, comenzar a hacer talleres literarios y comenzar a hacer el análisis de la obra de Oscar. Ningún escritor escribe si no lee, y Oscar leyó mucho para escribir. Yo creo que esa es la tarea que se impone. Primero, para preservar la memoria del poeta y pensador Oscar Portela. Eso es lo mejor que pueden hacer por Oscar Portela. Leer su obra, entender su obra y opinar sobre su obra. Y discutir y debatir sobre su obra. Y bueno, para mí fue un hermano. Siempre decía Oscar, mirá que me parece que yo me voy a ir antes y vas a tener que vos escribir sobre mí, difundir mi obra. Y yo le decía, de joderte, no, bueno, pero ahí ocurrió así. Un hombre que escribe poesía y se introduce en la filosofía, todo. Sumamente lúcido. No le interesaba la burocracia. No le interesaban las estupideces del ser humano, que en vez de hacer siempre a través de vericuetos burocráticos quiere justificar el no hacer. Y ese fue Oscar, un hombre lúcido, un hombre que muy bien podía haber sido su secretario de Cultura de la provincia y hubiese desarrollado una tarea excepcional. Y bueno, están ustedes, los loretanos, en sus copolanos, en las mujeres y hombres que nacieron en su pueblo, preservarlo, nombrarlo, preservar su memoria, recordarlo, para que no muera nunca, nada más. Calma en el barrio y paz para el mundo. Donde pone la filosofía en lo local y en sus tierras. Lo local te permite ser universal. Y a veces decir universal no se puede ser local. Así que 1.000.000 de gracias, lo aprecio muchísimo porque realmente sé lo que significa para la familia Portela Oscar y estos valiosos testimonios de su producción. Muchísimas gracias a todos. La mar del juego llegan las almas, luz traen calma. Realmente estoy conectado con esto que pasa esta noche aquí. Yo me crié en la Quinta Portela. También en mi infancia, saliendo ya un poco de la niñez, venía a la casa de Guillermo a ayudar y en más de una ocasión le he visto a Oscar caminar por el largo pasillo, la galería que tiene la casa, y decía yo por momentos lo veía parado y hoy me pongo a pensar cuántas imágenes se estaba grabando en ese momento, seguramente, ¿no?, para posteriores escritos. Así que bueno, gracias por la invitación, gracias a todos. Ilumina la mar del juego, llegan las almas, luz traen calma en el